Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bien, pues vamos a comenzar por el Catecismo de la Iglesia en el número 522, un poquito ir viendo lo que nos dice y comienza así la venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso. ¿Y aquí cómo arreglaríamos esta cara? Seguimos, continuamos con la grabación, ¿no? El Catecismo de la Iglesia en el número 522 dice, la venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Así que nada más que en la primera frase ya nos intenta meter en el misterio. Es inmenso que Dios se encarnara, bajara a entrar en la historia de una familia concreta y de un pueblo concreto, es un misterio. Pero es un misterio que nos desvela el amor tan grande que Dios nos tiene. Por eso merece la pena profundizar en este misterio porque es acercarnos cada vez más al amor de Dios. Y este amor de Dios es lo que llena nuestra vida, lo que ensancha el corazón, lo que da sentido a todas las luchas y a todas las dificultades. Sigue diciendo, ritos, sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza, todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Y hasta ahí es el número 522. Es cierto, hay toda una historia de preparación para la venida del Hijo del Hombre que debemos reactualizar y revivir durante el Adviento. Es un tiempo de preparación a la Navidad. Es cierto que la Navidad es un don. Por mucho que nosotros preparemos o no preparemos, finalmente es un don gratuito que Dios nos hace. Pero si vamos preparando el camino, cada vez vamos siendo más conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hasta dónde ha llegado, hasta qué extremo ha llegado su amor. Y esto merece la pena actualizarlo cada año. Por eso, una de las figuras principales que el catecismo va a tratar es el de San Juan Bautista y es el que vamos a ver esta tarde. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, es decir, el que va preparando el camino, el que va por delante anunciando al Mesías, el que lo va a señalar, va a decir, este es el Cordero, ¿no? Es enviado por Dios para prepararle el camino, dice el Evangelio de Mateo. Lucas dirás, es el profeta del Altísimo, que sobrepasa a todos los profetas, de los que él es el último, dirá Mateo en el capítulo 11-13.
e inaugura el Evangelio. Por lo tanto, es una figura que está a caballo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Está en el Antiguo Testamento porque todavía es una promesa lo que él va anunciando. Sin embargo, al final de su vida es ya una realidad que el Mesías está con nosotros, que las promesas se han cumplido, y él como que inaugura esta buena noticia, este Evangelio. Por eso dice el catecismo que desde el seno de su madre saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo. Después vamos a ver qué significa esto de ser el amigo del esposo, porque es una figura primordial, importantísima en las bodas judías, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan Bautista, precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías, da testimonio de él mediante su bautismo de conversión, su predicación y su martirio. Va a decir en el número 523, para el que lo quiera releer en el catecismo. Por eso, al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida, que va a aparecer en el Apocalipsis 22:17. Así que en el Adviento no solamente de nuevo renovamos el ardiente deseo de la venida primera del Señor, sino que renovamos nuestro deseo de que venga de nuevo a por nosotros. La pregunta clave en el Adviento, por tanto, sería: ¿cómo está mi espera o mi esperanza? ¿Qué espero yo cada día? Porque el Adviento viene a educar nuestra espera y nuestra esperanza. ¿En quién tengo puesta mi esperanza? Celebrando la Natividad y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de este. Dice el Catecismo de la Iglesia que es un deseo de los, digamos, de las frases del Bautista más claves que ha quedado recogido en el Evangelio de Juan. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Yo diría que esta es la frase que recoge toda la espiritualidad del Adviento. Es necesario que Él crezca, que este niño pequeño encarnado, este Hijo de Dios encarnado en María, dado a luz en Belén, es necesario que Él crezca en mi vida, que Él crezca en mi historia, que Él crezca en mí, en mi ser, y que yo disminuya. Y ese yo es mi yo viejo. Este hombre nuevo es Cristo Jesús en mí. Es Él el que tiene que crecer. Sería también una pregunta muy buena del Adviento: ¿cómo va mi crecimiento en el Señor? Es decir, yo estoy creciendo para tener cada vez más, para poder cada vez adquirir más cosas, para ser cada vez más importante, para ser cada vez más valorado, o yo voy creciendo en santidad, que es la llamada que tenemos todos por el bautismo. Y la santidad, ya sabéis, que es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle, con esos 3 pasos que hemos visto tantas veces. Por eso, desde estos números que estamos viendo del catecismo, podemos decir que hay
tres palabras claves del Adviento que deberíamos orar, meditar, asimilar, saborear, hasta que se cale hasta nuestras entrañas y sea parte de nuestra vida. Sería, es preciso o es necesario el verbo dei, griego, crecer, que es el verbo ausano, con X, ausano en griego, y menguar, el verbo elató, con doble T y doble O. El verbo dei es preciso, otras traducciones dicen es necesario, expresa el plan de Dios en la Escritura. Cuando Jesús pasa por Samaria y se encuentra con la samaritana, dice el Evangelio, era necesario que pasara por Samaria. Verbo dei, es decir, estaba dentro del plan de Dios que pasara por Samaria. Está dentro del plan de Dios que yo disminuya y que Él crezca. No es un sentimiento religioso bonito, es algo mucho más serio, es el plan de Dios para mí, porque el plan de Dios para mí es la dicha y la bienaventuranza. Por eso que yo disminuya y que Él crezca es mi felicidad. Y es la felicidad de todos los que me rodean. No deberíamos enseñar otra felicidad más que esta, porque es la verdadera. El verbo ausano, hacer crecer, expresa el poder de Dios, que es quien da crecimiento en toda la creación. Y así crece, en analogía, el reino de Dios, que primero es una semilla, ¿no? Dice Jesús, y que luego se va desarrollando hasta ser un árbol enorme. Y este crecimiento no viene de nosotros, viene de Dios. Entonces, si Él tiene que crecer y el crecimiento viene de Dios, yo he de ser dócil a recibir la actuación de las manos de Dios, a dejar que Él me vaya haciendo crecer. También este crecimiento del verbo ausano se refiere al natural crecer de la naturaleza humana, así como el lactante crece por medio de la leche materna, así el creyente crece por la palabra de Dios acogida hasta la estatura de Cristo. Por eso es importantísimo meditar la palabra de Dios en todo tiempo, pero en el Adviento como que es esencial. Es nuestra leche, es nuestro alimento, nuestra leche materna. La Iglesia nos la da cada día. En nuestra libertad nosotros podemos asimilarla, dejar que me haga crecer, dejar que me alimente o rechazarla. Cerrarme en mi cerrazón, en mi cabezonería, en mi orgullo, cerrarme y no recibir esa leche. Por eso es importante educar la libertad de los niños, de los jóvenes, también de los mayores. Educar la libertad que es dejar que Dios guíe mi vida. Y yo le dejo libremente el espacio a Dios para que me guíe. No es hacer lo que me dé la gana, o lo que yo tengo en mi cabeza, o lo que yo creo que tiene que ser, sino dejar hacer a Dios. A veces nosotros tenemos un ritmo acelerado y el ritmo de Dios es más lento. A veces queremos las cosas ya y ese inmediatismo nervioso de querer las cosas ya que existe, se respira en el ambiente, bloquea las manos de Dios.
no deja a Dios actuar a su ritmo. Por eso es importante ir dejando ese inmediatismo, ese quererlo todo ya. Y el tercer verbo clave del Adviento sería el atao, menguar, disminuir. También significa hacer inferior. Y que solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Una vez aquí en Juan 3:30 y otra vez en Hebreos 2:7, citando el Salmo 8, que dice, le has hecho poco inferior a los ángeles, hablando de Cristo en la carta a los Hebreos. Por tanto, este disminuir o menguar del bautismo, del bautista, lo configura con Cristo. Jesucristo es el que ha, desde el principio, disminuido. Estaba en el seno del Padre, era Dios junto al Padre, junto al Espíritu, y se ha disminuido, se ha empequeñecido hasta hacerse hombre, hasta hacerse un ser humano. Si entramos en este ritmo de disminuir, de ser cada vez más pequeños, entramos en el ritmo de Cristo. Somos de verdad de Cristo. Es más, dice el catecismo, este disminuir del bautista le une a su ser, al ser de Cristo y a la historia de Cristo, al plan de Dios. De hecho, Cristo es parte de tu historia. Y nuestra historia es parte de Cristo. Nada más que en el nombrar, he nacido en 1990 y tantos después de Cristo. Por mucho que se quiera ocultar, él ya no tiene vuelta de hoja, ya forma parte de tu historia y de tu vida y de la historia de la humanidad. Por tanto, este menguar no es un menguar que humille y que degrade, que es la idea que tenemos en la cabeza. Para ser verdaderamente personas realizadas tenemos que ser cada vez más. Y todo lo que nos mengue, lo que nos humille, lo que nos desgrade, no nos quita parte de nuestro ser persona, y es todo lo contrario. Dice el catecismo, es un menguar creativo, un irse despojando de lo viejo, este es el menguar, para que aparezca y sea alumbrado algo nuevo, que lo vamos a celebrar en la Navidad. Un hombre nuevo. Como la vasija de barro es despojada del barro central para hacer un vacío que es necesario, y desde ahí ir creando la forma y modelando con el torno el vaso o la vasija que se está haciendo. Pero primero hay que hacer un vacío, hay que quitar en el centro una parte del barro para que las manos del alfarero puedan trabajar esa masa. La masa compacta entera, hecha una bola, no se puede trabajar. Se necesita hacer un vacío. Dios necesita también hacernos menguar. Es el alfarero. Y va a ser nuestro alfarero durante todo el Adviento. Necesita ir haciendo vacío nuestra vida, quitándonos cosas del hombre viejo y haciendo resurgir en nosotros una nueva persona, una nueva alegría, una nueva ilusión, una nueva conversación, una nueva meta, todo nuevo. Porque Dios tiene poder para hacer en nosotros un ser nuevo. Lo hizo con San Juan el Bautista y tiene poder para hacerlo con nosotros, lo ha hecho con todos los santos. Por eso, desde aquí, podemos decir que el Adviento es un tiempo de gracia.
para ir entrando en el plan de Dios, que se va a manifestar en la Navidad, va a hacerse visible el plan de Dios. En todo lo que, entrar en todo lo que nos está ocurriendo y que no esperábamos, que nos está sorprendiendo, para irnos despojando de nuestros planes, entrar en esto, en esta nuevos acontecimientos que nos han sorprendido, y despojarnos de nuestros planes, de nuestros intereses, de nuestro llevar las riendas de la vida, ir soltando prepotencias, actitudes rígidas para ir menguando. Y menguar no nos humilla. Esto es ir contracorriente de la sociedad en la que vivimos. Pero esta es la verdad. Pasando a segundo plano y dejando a Dios ocupar el primer plano, nos hace felices. No nos humilla. Nos hace tener un centro en la vida, el centro de la vida, la raíz de donde brota nuestra vida es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Nuestra sociedad, decía Benedicto XVI, es una sociedad sin raíces, vacía, sin capacidad de reflexión, porque ha cortado con todas las raíces. Y esto no la ha hecho mejor, ni una sociedad más feliz, ni más progreso. Al contrario, mayor destrucción, mayor agresividad. Por eso el Adviento nos enseña a caminar hacia Belén. Iremos dejando crecer a Cristo en nosotros a lo largo de estas semanas. Empieza el día 1, el primer domingo. Iremos dejando crecer a Cristo en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, hasta tener la estatura de Cristo, que es la capacidad de amar hasta el extremo. Y puesto que el catecismo nos ha hablado de San Juan el Bautista y del desierto, vamos a ir a un autor que ha investigado acerca de la vida oculta del Mesías en la Sagrada Familia de Nazaret. Se llama así el libro, La vida oculta del Mesías en la Sagrada Familia de Nazaret. Está escrito por un sacerdote que vive, es italiano, pero vive en Jerusalén, Francesco Giosuè Voltaggio, se llama así, y nos habla de el grito en el desierto que es Juan el Bautista, y nos va a hablar también de qué es ser el amigo del esposo. Entonces este profesor que ha investigado nos lo puede decir muy claramente. Dice que el Evangelio de Mateo narra que mientras Jesús todavía vivía su vida oculta en Nazaret, aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. El evangelista pone de manifiesto que Juan el Bautista debe ser identificado con la siguiente palabra de Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Por eso Juan el Bautista, aunque enseguida pensamos en el desierto cuando lo nombramos, no era, dice este profesor, la única figura carismática que moraba en el desierto. Algunos historiadores, como Flavio Josefo, hablan de Vano, que era un asceta que vivía en el desierto. En el desierto de Judá también había los hombres de Qumrán, que se consideraban como exiliados en el desierto, es decir, vivir en el desierto no era una cosa extraña. Había personas
que se retiraban al desierto. Estos hombres vivían en una fervorosa espera de la revelación de Dios en el desierto. Retirarse al desierto era esperar más fervorosamente al Mesías. A lo mejor en el Adviento necesitas hacer algún día aunque sea un día de desierto. Un día de no oír ruidos, de no tener mensajes, de solamente tener la palabra de Dios y ninguna otra palabra más. Y retirarte al desierto para preparar la Navidad. Como hacían ellos, ¿eh? Para ellos, al igual que Juan el Bautista, era central el capítulo 40 de Isaías. Y si era central para ellos y les ayudó a la espera, yo creo que también es central para nosotros. El capítulo 40 de Isaías, con el que podemos orar, abre el llamado libro de la consolación, que anuncia la consolación del pueblo de Israel, interpretada luego por la antigua tradición como el adviento de los tiempos mesiánicos y por un nuevo éxodo que decretaría el final de la esclavitud. Es por ello por lo que en tiempos de Jesús la revelación del Mesías, que debía cumplir un nuevo éxodo, se esperaba en el desierto. Y ahí es donde empezó el maravilloso diálogo de amor entre Dios y su pueblo. Lo primero que hizo Dios cuando liberó de Egipto a Israel fue llevarlo al desierto. No fue por casualidad, había un camino más corto. No hacía falta dar tanta vuelta. Lo llevó para enseñarle, para instruirle cómo tenía que esperar al Mesías. Tenía que esperarlo dejándose guiar por una columna de nube en la noche y por una columna de fuego en la noche y por una columna de nube en el día. Esperamos la Navidad si nos dejamos guiar en el desierto. El desierto va a estar también presente en Jeremías, en Oseas, por ejemplo, en Oseas 2:16, por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, etcétera. Por tanto, el desierto fue un lugar de dura prueba y de sufrimiento, pero también un lugar donde Dios se comprometió con su pueblo, se unió a Israel, manifestándose allí donde parecía que se había desvanecido toda esperanza. Cuando parece que todo se ha perdido, aparece la fuerza de Dios. Por tanto, la redención definitiva debe venir del desierto. He ahí por qué Juan el Bautista fue al desierto, cerca del Jordán, esperando al nuevo Josué, es decir, a Jesús, que fue bautizado por él e inmediatamente después fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús también comienza su misión en el desierto. Es uno de los símbolos más importantes de la Escritura. Se trata de una revelación de una enorme profundidad. Dios mismo, que un tiempo había puesto su tienda en medio del pueblo y había caminado en el desierto, haciéndose itinerante con él, se encuentra ahora en su plenitud en una tienda humana llamada Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Acampó entre nosotros, dice Juan, es refiriéndose a la venida de Jesús. Es decir, puso su tienda entre nosotros, como Dios tuvo una tienda, la tienda del encuentro, en el camino del desierto. También en el desierto Elías escuchó la voz sutil de Dios. Este Juan es, pues, una voz que grita en el desierto, una voz que grita una cosa muy concreta: preparad el camino del Señor. Y ese preparar para el pueblo de Israel era remendar y preparar las tiendas para poder atravesar el desierto y poder acampar.
a ver qué es lo que está roto de nuestra tienda, de nuestra vida, qué es lo que hay que recomponer y hacer nuevo. Todo eso tenemos que hacerlo presente. Bueno, pues hasta aquí el desierto y aparece una figura especial que habla de Juan el Bautista, una figura que nosotros, como no conocemos mucho las bodas judías, nos puede sonar raro. El amigo del esposo, Shosvin, escrito como Shema, SH, Shosvin. Juan el Bautista espera la manifestación del Mesías en el desierto y esta espera era como una preparación a las bodas. Por eso Juan el Bautista declara que es el amigo del novio en Juan 3:29, que espera con ansia el momento en el que el Mesías, el novio, venga a tomar a la novia Israel. En otro momento determinado también Jesús se va a llamar a sí mismo el novio, en Mateo 9:15. En Lucas 5:34-35. También la tradición rabínica equiparará la era mesiánica a las bodas entre Dios e Israel. En la tradición judía, el Shosvin es el testigo de bodas, escogido entre los amigos íntimos del novio. Y en la Misná se le va a llamar simplemente su amigo, que comparte la alegría del novio y que introduce la novia en la casa en la que van a dormir los esposos, etc. Es el que está vigilando para que no se pierda el ambiente de alegría en los 7 días que dura la boda. Este es el amigo del esposo. Este es Juan el Bautista, que nos acompañará en este Adviento, vigilando que no se pierda en nuestra vida la alegría de estar invitados a ser esposa, a ser iglesia, esposa de Cristo, preparándonos para ser cada día más iglesia, más esposa. El contrato matrimonial se llamaba la ketubá, que era dada por el esposo en las manos del testigo de bodas, y en caso de culpa grave por parte de la esposa, era a él al que le correspondía romper la ketubá, al igual que hizo Moisés. ¿Por qué Moisés rompió las tablas de la ley? A nosotros este gesto nos parece que es un gesto de rabia, ¿no? Bajó con las tablas, se encontró el becerro de oro, el pueblo en una orgía, y entonces de rabia rompe las tablas. Sin embargo, para un hebreo, las tablas de la ley era la ketubá, era el sello de la alianza, el contrato de matrimonio de Dios con Israel, que se comprometía a no tener otros dioses, a no tener otros ídolos, a no tener otro esposo más que Dios. Al haber hecho el becerro de oro, la ketubá había que romperse. En el Antiguo Testamento aparece con frecuencia la metáfora nupcial para expresar la relación entre Dios, el esposo, y el pueblo como la esposa que es infiel. Así que Juan el Bautista tiene esta misión de conducir, acompañar a la esposa. Yo espero que nos acompañe en este Adviento y mantener
hasta introducirnos en la casa del esposo y mantener la alegría de las bodas en nuestra vida. Que no haya nada ni nadie que nos pueda robar esta alegría. ¿Os suena? Nada nos puede separar del amor de Dios. La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, ¿quién nos separará del amor de Dios? Está haciendo referencia a todo esto, San Pablo. Dios ha sellado una alianza con nosotros. ¿Quién la va a romper? Si de nuevo dio otras tablas, no renovó la alianza, no quiso romper, no quiso separarse, romper el vínculo con nosotros, no quiso. Por eso, en un momento determinado va a decir Juan el Bautista: yo no soy el que esperáis, yo no soy el Mesías, no soy digno de desatarle las correas de las sandalias, ¿no? Sobre el trasfondo de lo indicado en cuanto a las bodas, se comprende mejor esta frase de Juan el Bautista sobre Cristo: no soy digno de llevarle las sandalias. Mateo 3:11, porque estamos en unas bodas. En Marcos y en Lucas se habla más bien de desatarle la correa de sus sandalias. San Juan el Bautista dirá en Mateo: llevarle las sandalias. Esto era lo propio del discípulo. Una de las obligaciones del discípulo para los 3 años de instrucción que pasaba con el maestro, que era lo propio de aquella época, era llevarle las sandalias del maestro. El gesto de llevarle las sandalias evocaba muchas cosas. Primero, evocaba ser discípulo. En la cultura semita, tirar las sandalias sobre algo equivalía a tomar posesión de él, mientras que quitarse las sandalias ante algo significaba serle extraño. También el libro de Ruth testimonia que el dar la sandalia era un gesto nupcial. Antes, en Israel, en caso de rescate o de cambio, para dar fuerza al contrato, había la costumbre de quitarse uno la sandalia y dársela al otro para cerrar el contrato. Esta era la manera de testificar en Israel. El que tenía el derecho de rescate era el pariente más próximo, cuando una mujer enviudaba sin descendencia. El hecho de tener la sandalia era pues un gesto nupcial. Juan el Bautista lleva las sandalias del Mesías preparando el camino de las bodas. Sin embargo, llega un momento en el que dirá que la esposa a Israel no le pertenece, que solo pertenece al esposo, a Jesús. Juan el Bautista, por tanto, diciendo que no es digno de llevar la sandalia, está diciendo que él no es el que se va a desposar con Israel. Acredita, por tanto, que el esposo es Cristo Jesús. Y por último, dice, para no cansaros más, aunque este autor hace una investigación mucho más amplia, dice, las 3 veces, son importantes las 3 veces que el Bautista dice: yo no soy. El éxito de la imponente figura de Juan el Bautista, dice este autor, está narrado desde el principio por los 4 evangelios. El evangelio de Juan menciona a una delegación de sacerdotes y levitas que acuden desde Jerusalén para interrogar al Bautista en el desierto. Los sacerdotes interrogan al sacerdote Juan sobre su identidad en Juan 1, 19, 22.
La respuesta del Bautista es increíble. Para comprender su importancia, hay que considerar que en los versículos precedentes el evangelista ha atribuido el verbo ser unas 10 veces, de las cuales 2 está en boca de Juan el Bautista. En Juan 1, el autor del cuarto evangelio afirma sobre Juan el Bautista: no era la luz. Y ahora su respuesta es: ¿quién eres tú? En el siguiente verso. Y él confesó y no negó, confesó. ¿Por qué esta triple insistencia por 3 veces? Para comprenderlo, hay que prestar atención a las respuestas a las 3 preguntas de los sacerdotes. Dice así: este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron donde él, desde Jerusalén, sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó: yo soy el Cristo. Perdón, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres, pues, para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él: yo soy voz del que clama en el desierto. La triple confesión del Bautista es en realidad una negación de sí mismo. Por 3 veces él dice que no es, lo que en el contexto que hemos presentado pone de manifiesto que sólo Jesús es, y que sólo Él es el yo soy, el que es Dios. Su triple confesión es pues una triple negación, y esto está en evidente oposición a la triple negación de Pedro al final del Evangelio. Que luego, si recordáis en la resurrección, por 3 veces va a responder a Jesús si le quiere. Este 3 veces es el intensivo semita. Cuando una cosa es muy importante, muy, muy, muy importante, se repite 3 veces. Él no es el Mesías, ni el esposo de Israel, ni Elías, ni el profeta. Solo es una voz. Si queréis, en el Adviento tenemos un protagonista, la voz que clama en el desierto. Y si solamente en la clase de hoy se nos queda esto grabado para vivir nuestro Adviento pendiente de la voz que nos vaya clamando en el desierto de nuestra vida, pues perfecto, es suficiente para ir preparando la Navidad. Porque en el desierto de la vida tenemos necesidad de tener puntos de referencia. Necesitamos testigos, como afirmó San Pablo VI cuando dijo: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Es decir, el testimonio es es de lo que está sediento el hombre de hoy. Juan el Bautista es el testimonio de Jesucristo por excelencia. El mártir, eso significa mártir, testigo, que en griego significa testigo, ¿no? Cada uno de nosotros está llamado a responder a estas preguntas, al menos durante este Adviento. ¿Qué digo yo de mí mismo? Sería la primera pregunta. Segundo, ¿quién soy yo? Y tercero, ¿cuál es mi misión en este mundo? Y con estas 3 preguntas terminamos la clase. Es una clase abierta,
No quiero dar una clase del Adviento cerrada, es un camino de preparación. Esta meditación, esta clase está abierta a que tú sigas profundizando en la respuesta existencial de estas tres preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué digo yo de mí mismo? ¿Cuál es mi misión en este mundo? Y irla respondiendo en un ambiente de oración, leyendo y releyendo las partes del Evangelio que hablen de San Juan. Y esto nos ayudará a ir teniendo el oído espabilado y el corazón abierto para después en la Navidad explotar de alegría por el nacimiento del Mesías, a quien hemos esperado. Bien, hasta aquí la clase de hoy.